¿Cómo están todos los seguidores de JRC Diagnostic? Hoy les traigo un diagnóstico correspondiente a un módulo de control de motor, modelo MCM 2.1. Comencemos. Bien, damos inicio a este diagnóstico. Como ustedes pueden apreciar, ya tengo la placa electrónica a la vista con todos sus componentes correspondientes. Es un módulo, como les explicaba, MCM 2.1 de la línea Detroit, que va montado en un camión Mercedes-Benz modelo Arox, donde el cliente nos indica que de un momento para otro quedó un banco de inyección sin trabajar. Es un motor serie en línea, donde se entiende que va a tener un inyector por cada cilindro. Bien. Para poder diagnosticar este sistema y poder explicar la falla donde está ubicada, primero les quiero mostrar el sistema de inyección en particular que tiene este sistema, para que ustedes lo puedan entender en casa y posterior ver los componentes electrónicos y sus mediciones respectivas. ¿Bien? Para eso vamos a pasar al diagrama eléctrico y vamos a comenzar la explicación. Bueno, es un sistema bien peculiar, donde normalmente no estamos acostumbrados a ver, ya que los técnicos normalmente están acostumbrados a ver un inyector y una bobina, o un inyector y un piezoeléctrico. Bien, donde siempre le enseñan que un inyector puede fallar en su etapa mecánica o en su etapa electrónica de activación, donde le enseñan a medir resistencia, caída de tensión, ¿cierto? Abrir inyectores, ver lo que es tobera, que no esté doblado lo que es la aguja del inyector, entre otros componentes. Bien, en este sistema nosotros vamos a encontrar un inyector, un cuerpo de inyección, pero en su interior vamos a encontrar dos bobinas. ¿Bien? Entonces ahora vamos a tener un inyector y dos bobinas. Y ahora aquí hay que entender para qué sirven estas dos bobinas, ya que normalmente yo tenía entendido que era un inyector y una bobina, donde esa bobina es activada, genera la apertura por medio de campo magnético, la apertura de la aguja, la levantaba y por medio de diferencial de presión se generaba la inyección en la cámara de combustión por medio de su tobera, donde hace la dosificación de combustible. Bueno, en la tecnología que presenta o que entrega Detroit, en particular este tipo de inyección, es que el inyector o el cuerpo de inyección va a tener dos bobinas donde va a cumplir dos funciones totalmente distintas. Una bobina va a cumplir la función que normalmente nosotros conocemos, que es la apertura de la aguja de inyección por medio de un campo magnético para poder generar la inyección principal dentro de la cámara. Pero la otra bobina lo que va a ayudar es en generar una amplificación de presión de inyección. Bien, esa es su función, donde normalmente uno dice que estas amplificaciones de presión de inyección sirve para lo que es una preinyección o una posinyección. Todo esto está denominado para bajar lo que son las emisiones. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando pasemos a los componentes electrónicos, ustedes se van a dar cuenta que van a haber más componentes de lo que uno normalmente está acostumbrado a ver. ¿Qué vamos a entender ahora? Que acá nosotros vamos a tener un inyector, dos inyectores, tres inyectores, vamos a pasar abajo, cuatro inyectores, cinco inyectores y seis inyectores, como yo le había explicado. En esos 6 inyectores, vamos a borrar acá, vamos a tener una bobina y la otra bobina, donde ya sabemos que una es para hacer la activación principal, el levantamiento de la aguja por medio de un campo magnético y inyectar por medio de diferencia de presión, y la otra bobina se va a encargar de generar la amplificación de presión de inyección en la cámara. Bien, para lo que puede ser una pre o una post inyección. Pero ahora nosotros tenemos que determinar cuál de estas dos bobinas es la que está dañada, si es de la inyección principal o de la amplificación de presión de inyección. ¿Cómo lo vamos a saber? Diagnosticando. ¿Qué otro punto tenemos que entender acá? Es que este sistema normalmente inyecta
por medio de un pulso negativo, donde este pulso negativo es único. O sea, ¿a qué se entiende esto? Es que si yo salgo con un cable, bien, aquí si yo salgo por medio de este cable, él va de forma directa hacia el módulo de control y no se interrumpe. Pero si yo sigo el otro cable de la misma bobina, lo vamos a hacer con color azul, el otro cable de la misma bobina, nos vamos a dar cuenta que se va a unir con otros cables más, o va a tener un punto común, como se denomina. Bien, esto se denomina punto común, donde este punto común va a conectar a 3 inyectores. Bien, entendiendo que un punto común conecta a 3 inyectores y el motor tiene 6 inyectores, y el cliente nos indica que falló un banco, que un banco equivale a 3 inyectores. La falla normalmente va a estar ubicada en la etapa común, ya que esa etapa común de los 3 inyectores es comandado por un puro pin del módulo de control. Bien, eso es importante saber, ya que si el cliente nos hubiese dicho a nosotros nos falló solamente un inyector, yo no voy a ir a diagnosticar un banco o un punto común. Bien, como puedo ver acá, yo voy a ir a diagnosticar la activación, que es el cable que va solito hacia la bobina. Bien, esas son cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta. Bien, a tener este conocimiento, ahora yo voy y vamos a pasar a lo que es en la tarjeta electrónica. Les voy a mostrar las etapas, bueno, dónde están ubicados estos componentes y cuál van a ser sus funciones. En la parte superior, como pueden ver aquí en la imagen, vamos a tener los transistores de canal P, los transistores de potencia de la etapa positiva. Bien, son 4 transistores, donde normalmente uno está acostumbrado a ver 2. Recordando que cuando yo veo 2, es que uno de ellos es para 3 inyectores y el otro son para los otros 3 inyectores. A eso se denominan bancos. Pero como cada inyector tiene 2 bobinas, ahora tenemos que multiplicar por 2. En vez de tener 2 bancos, vamos a tener 4 bancos. ¿Bien? Entonces aquí yo tengo la etapa de potencia positiva. Estos transistores van a tener una protección antiparalelo de diodos Schottky o diodos de alta frecuencia. ¿Bien? Se denominan diodos de alta frecuencia. ¿A qué se debe esto? Es como este transistor va a estar trabajando a una alta frecuencia, entendiendo que va a estar generando una ruptura de paso de corriente a altas velocidades. Si yo pongo un diodo común, lo que va a generar acá es que este diodo se vaya a saturar y se vaya a dañar. Por eso la configuración es poner un diodo Schottky. Es importante tener estos conceptos, porque si usted viene y me cambia este diodo por un diodo rectificador normal, le va a durar solamente la activación y se va a volver a quemar. ¿Bien? Entonces acá ya tengo los diodos Schottky, unos diodos de alta velocidad que van a estar conectados antiparalelo hacia lo que es el transistor de potencia de la línea común. Y en la parte inferior vamos a tener los transistores que se van a encargar de la activación del inyector por el pulso negativo, que es la conexión negativa. Como ya sabemos que son 6 inyectores, pero cada inyector tiene 2 bobinas, tendríamos que tener 12 salidas de activaciones por pulso negativo. Por ende vamos a tener 12 transistores. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahí están los 12 transistores que van a ir a comandar la activación por medio del pulso negativo. De igual manera va a tener un diodo antiparalelo de protección y su salida correspondiente de activación. Este transistor va a estar comandado por una etapa de control, recordando que en el gatillo de cualquiera de los 2 transistores va a estar comandado por medio de una etapa que se le denomina driver de inyección. Estos drivers de inyección los vamos a encontrar en el medio, que serían estos encapsulados. Bien, y su driver alrededor va a tener lo que son condensadores, resistencia o bobinas de inducción o de filtro. Y también, muy importante, los fusibles
de protección. ¿Bien? Estos son unos fusibles electrónicos de protección que cuando ustedes ya saben, cuando excede la corriente nominal de trabajo de los fusibles, él se va a abrir protegiendo el circuito interior. ¿Bien? Entonces, ya teniendo la estructura, cómo va a funcionar y cómo yo voy a ir a diagnosticar, sabiendo que es una etapa de banco de trabajo que se desconectó, yo no voy a venir a diagnosticar acá abajo, sino yo voy a ir a diagnosticar la parte superior. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de un multímetro, donde lo vamos a poner en la escala de diodo y vamos a medir la caída de tensión de sus componentes. Recordando que el multímetro en su interior lleva una batería de 9 voltios y por medio de esta batería vamos a inyectar una tensión, también a su vez una corriente que va en común y él me va a entregar una caída de tensión. Va a consumir el componente una energía que va a entregar el multímetro y me lo va a reflejar en la pantalla. Recordando que tiene que estar en la escala de diodo. ¿Por qué se ejecuta esta prueba? Porque en esta función o en esta etapa yo voy a tener componentes que son gemelos, son idénticos. Si usted ve en la máscara de identificación, son idénticos. Por ende, su caída de tensión tiene que ser idéntica. Bien, no así. Si yo mido un transistor y lo comparo con un diodo, no va a ser idéntico porque son dos componentes totalmente distintos que están diseñados para diferentes funciones. Bien, pero sí, si yo mido entre ellos, me tiene que dar la misma caída de tensión. ¿Cómo lo voy a ejecutar? La punta positiva se va a ir a la conexión negativa. Bien, ¿dónde puedo encontrar una conexión negativa? En los mismos condensadores que vemos acá o localizando la masa del sistema. Bien, entonces aquí yo conecto la masa con la etapa positiva y con el cable negativo yo voy a ir a medir la caída de tensión de sus componentes. Vamos a empezar por el transistor del lado derecho. Vamos a medir la caída de tensión y como se dan cuenta va subiendo, llegando a 720 milivoltios. Esa es la caída de tensión. Recordemos que tenemos que fijarnos acá, en esta pantalla. No tengo la activación del multímetro digital que aparece en el video, ya que tuve un percance y no lo pude activar. Por eso estamos ocupando este multímetro que va a aparecer en la imagen. Entonces, 720 milivoltios dijimos. Vamos al siguiente. Lo mismo, 720 milivoltios. Vamos al siguiente. Y aquí ya tengo un problema, donde bajó de 460 subiendo a 480 milivoltios. ¿Ya? Aquí ya hay un problema, ya que tienen que ser idénticos. Y vamos al último. 725 milivoltios, está dentro de un margen y empezó a bajar, a descargar. ¿Bien? Entonces está dentro de un margen. Aquí ya encontré una falla. Y esto es un banco. Vamos al gatillo. 1,5. Al siguiente gatillo. 1,5. Al siguiente gatillo. 1,5. Al siguiente gatillo. 1,5. Bien. Vamos a la siguiente patita. 206 milivoltios. Hagamos un buen contacto. 205 milivoltios. 205 milivoltios. 205 milivoltios. Está bien. La fuga la tendríamos en esta etapa. Vamos al diodo. En la parte inferior del diodo, en el cátodo, tendríamos continuidad. Este sería el cátodo. En la otra etapa tendría continuidad. Perdón, disculpe, rectifico. Este es el ánodo del diodo. Bien, como es antiparalelo, va a estar conectado a masa. Continuidad, 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 continuidad. Recordemos que es antiparalelo, por ende, lo que se conecta del diodo a la masa de la placa sería el ánodo. Bien, y en el otro extremo tendría el cátodo. Bien, 206 milivoltios, 205 milivoltios, 205 milivoltios, 205 milivoltios. Bien, por ende, la fuga la estoy encontrando en este banco. Y con esta prueba tan simple, usando un multímetro con la caída de tensión, ya puedo determinar que mi falla está ubicado en esta etapa. ¿Qué me falta por diagnosticar? Tengo que medir la resistencia a RAI, medir lo que son condensadores que no estén a masa y todo lo que esté en la periférica de este componente. Todo lo que esté dañado se tiene que cambiar. Bien, y de esta manera yo hago la comprobación, el diagnóstico de esta placa electrónica, le mando el presupuesto al cliente y espero que el cliente acepte el presupuesto. Bien, espero que le haya gustado este video. Recuerde darle like al video si le gustó
y dejar buenos comentarios. Nos estamos viendo en nuestro próximo video. Cuídense, que estén bien.